El gran debate sobre la forma del mundo, la Tierra globo, la explicación aceptada. Empecemos por lo que todos aprendimos en la escuela. Según el modelo científico actual, la Tierra es una esfera ligeramente achatada en los polos, algo que los científicos llaman un esferoide óblado. No es una bola perfecta, pero se aproxima bastante. Este modelo se basa en muchas observaciones acumuladas durante siglos, mediciones astronómicas, navegación marítima, satélite, GPS, fotografías desde el espacio y experimentos de geodesia. Desde este punto de vista, el planeta tiene aproximadamente 40.000 kilómetros de circunferencia y gira sobre su eje cada 24 horas. Para la ciencia moderna, el asunto es bastante claro, pero la historia de la ciencia también nos enseña algo interesante. Durante siglos, muchas ideas consideradas absolutamente seguras terminaron siendo corregidas y revisadas. Así que, aunque el modelo actual esté muy bien respaldado, las preguntas sobre la forma del mundo nunca desaparecen del todo. Y ahí es donde empiezan a aparecer otras teorías. La Tierra plana y el famoso muro de hielo. Una de las teorías más conocidas en internet es la Tierra plana. Según esta idea, el mundo no sería una esfera, sino una superficie extendida. Y la Antártida no sería un continente aislado, sino un enorme muro de hielo que rodea las tierras conocidas. Los defensores de esta idea suelen apoyarse en observaciones visuales del horizonte, en interpretaciones de mapas antiguos o en experimentos con cámaras de largo alcance. En el modelo clásico de Tierra plana, el mapa del mundo se parece más a un disco, donde el polo norte estaría en el centro y la Antártida formaría un anillo alrededor. La crítica más común a esta teoría es que muchos fenómenos observados, como las trayectorias de los satélites, las estaciones espaciales o la gravedad, encajan mejor con el modelo esférico. Sin embargo, el debate en internet suele centrarse en preguntas más prácticas. ¿Cómo se explican las rutas aéreas? ¿Por qué el horizonte parece plano a simple vista? ¿Por qué algunos experimentos parecen mostrar distancias mayores de lo esperado? Preguntas que generan discusiones interminables. El domo, una cúpula sobre el mundo. Dentro de algunas versiones de la teoría de la Tierra plana aparece otro concepto interesante, el domo. Según esta idea, el mundo estaría cubierto por una especie de cúpula o estructura que separa el cielo de la superficie. Este concepto recuerda ciertas cosmologías antiguas. Por ejemplo, en textos antiguos del Medio Oriente se habla de un firmamento, una especie de bóveda que separa las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. También aparece en muchas representaciones medievales del universo. En estas interpretaciones, el domo no sería necesariamente visible como una pared física, sino como una frontera del sistema en el que vivimos. Desde la perspectiva científica moderna, el cielo que vemos se explica por la atmósfera, el espacio y los fenómenos astronómicos sin necesidad de una estructura sólida. Pero si el concepto del domo sigue apareciendo, porque conecta ideas muy antiguas sobre cómo las culturas imaginaban el cosmos. La Tierra cóncava, vivir dentro del planeta. Otra teoría mucho menos conocida pero fascinante desde el punto de vista histórico es la Tierra cóncava o Tierra hueca invertida. Según esta idea, los seres humanos no vivirían en la superficie exterior del planeta, sino en el interior de una enorme esfera. El cielo que vemos sería el centro del sistema y el Sol podría ser un objeto luminoso suspendido dentro de ese espacio interior. Esta idea fue propuesta por algunos autores del siglo XIX y XX y llegó a tener cierto interés en círculos esotéricos y científicos marginales de la época. Hoy en día se considera una teoría sin evidencia física que la respalde,
pero sigue siendo una de las ideas más extrañas y creativas que se han planteado sobre la estructura del planeta. Las supuestas entradas a los polos, en muchas versiones de la teoría de la Tierra hueca, aparece un elemento recurrente: las entradas en los polos. Según estas historias, en el polo norte y en el polo sur existirían aberturas gigantes que conducirían al interior del planeta. Estas ideas aparecen en varias novelas de aventuras del siglo XIX, como las de Julio Verne, y también relatos esotéricos del siglo XX. A veces se mencionan exploraciones secretas, expediciones militares o testimonios de pilotos. Sin embargo, las exploraciones modernas de los pilotos, incluyendo satélites, aviones y estaciones científicas, no han encontrado evidencias de tales aperturas. Aún así, los polos siguen siendo lugares fascinantes para la imaginación humana. ¿Es la Tierra mucho más grande de lo que conocemos? Otra teoría altamente sugiere algo diferente, que la Tierra podría ser mucho más grande de lo que muestran nuestros mapas. Según esta idea, los continentes que conocemos serían solo una pequeña región del planeta rodeada por vastas tierras que no aparecen en los mapas modernos. Esta hipótesis suele conectarse con interpretaciones de mapas antiguos o con especulaciones sobre exploraciones perdidas. La geografía moderna basada en imágenes satelitales y mediciones globales no apoya esta idea, pero resulta interesante desde el punto de vista cultural porque refleja una vieja pregunta humana: ¿y si el mapa todavía está incompleto? Aquí es inevitable llegar a esta zona enigmática, la Antártida restringida. Uno de los puntos que más alimenta estas diversas teorías es la percepción de que la Antártida es un lugar muy controlado. El continente está regulado por el Tratado Antártico, firmado en 1959 por numerosos países. El tratado establece que la región debe utilizarse para investigación científica y prohíbe actividades militares o explotación territorial. Desde la perspectiva científica, esto busca proteger el ecosistema y evitar conflictos, pero para muchas personas el hecho de que el acceso esté regulado genera sospechas. Cuando un lugar es remoto o difícil de explorar y además está protegido por acuerdos internacionales, es inevitable que surjan historias y especulaciones. El supuesto reflejo de la Tierra en la Luna. Una de las ideas más curiosas que circulan en algunos círculos alternativos es la llamada teoría del reflejo lunar. Según esta hipótesis, las manchas oscuras de la Luna, los llamados mares lunares, podrían reflejar de alguna manera la geografía de la Tierra. Algunos han intentado superponer mapas terrestres sobre la superficie lunar buscando coincidencias. En realidad, los mares lunares son enormes llanuras de lava sofisticada formadas por impactos de meteoritos hace miles de millones de años. Pero la idea del reflejo sigue fascinando porque conecta con la idea de que el cielo podría contener pistas sobre el planeta. Hay algo curioso cuando uno analiza todas estas teorías sobre la forma de la Tierra. Tierra plana, tierra cóncava, domos, continentes ocultos. Todas parecen terminar apuntando al mismo lugar: la Antártida. Es como si en cada historia, en cada mapa extraño, en cada teoría alternativa, el dedo terminara señalando el mismo punto del planeta, ese gigantesco continente blanco en el extremo sur del mundo. Y aquí aparece una pregunta interesante. Si tantas teorías se concentran ahí, ¿por qué es precisamente el lugar más difícil de explorar libremente para una persona común? No estamos hablando del espacio profundo, no estamos hablando de Marte, estamos hablando de un lugar que está aquí mismo en la Tierra, el continente más grande y menos visitado. La Antártida es el cuarto continente más grande del planeta, más grande que Europa, más grande que Australia. Sin embargo, es el lugar donde vive menos gente en todo el planeta. No tiene ciudades permanentes, no tiene países reconocidos, no tiene población civil estable, solo bases científicas. Eso ya es algo curioso. En un planeta donde cada metro cuadrado parece tener dueño, bandera o frontera, existe un continente entero donde oficialmente ningún país tiene soberanía plena,
pero eso no significa que cualquiera pueda ir. Hay un tratado antártico. En 1959 varios países formaron el llamado Tratado Antártico. Según este acuerdo internacional, la Antártida debe utilizarse únicamente para fines científicos. Se prohíben las bases militares, se limita la explotación de recursos. En teoría, el tratado busca proteger el continente y evitar conflictos internacionales, pero también crea una situación peculiar. Un territorio gigantesco del planeta queda bajo un sistema de control internacional donde la actividad está regulada y supervisada. Y eso inevitablemente despierta preguntas, porque cuando algo está restringido, la curiosidad humana se multiplica. ¿Por qué es tan difícil viajar ahí? Oficialmente cualquiera puede visitar la Antártida, siempre que lo haga mediante expediciones autorizadas, pero en la práctica, el clima extremo, los costos logísticos, los permisos internacionales, hacen que viajar allí sea extremadamente complicado. No es imposible, pero definitivamente no es sencillo ni barato. Y para muchas personas esa dificultad alimenta la sospecha. Porque si hay un lugar en el planeta donde podrían resolverse muchas de estas teorías, sería precisamente ese. El argumento de quienes desconfían. Los críticos del sistema actual suelen plantear una pregunta simple. Si la Tierra es exactamente como nos dicen, si no hay nada que ocultar, ¿por qué no convertir la Antártida en un lugar de exploración abierta para cualquier investigador independiente? ¿Por qué no permitir expediciones privadas sin tantas limitaciones? Después de todo, explorar ese continente sería infinitamente más fácil que viajar al espacio. Ir a Marte cuesta miles de millones de dólares. Cruzar el océano hasta la Antártida, en teoría, es mucho más accesible. Pero aún así sigue siendo uno de los lugares menos accesibles del planeta. El misterio del Polo Norte. Curiosamente, en el otro extremo del mundo también tiene su propio misterio. El Polo Norte no es un continente como la Antártida, es una enorme región del océano cubierto por hielo, pero durante siglos fue considerado uno de los lugares más difíciles de alcanzar en la Tierra. Las expediciones que intentaron llegar allí durante el siglo XIX y principios del XX enfrentaron condiciones extremas. Algunas fracasaron, otras desaparecieron. Hoy en día se puede llegar al Polo Norte con rompehielos o vuelos especiales, pero sigue siendo una región remota y poco visitada. Y en muchas teorías alternativas ambos polos aparecen como puntos clave. En algunas versiones de la teoría de la Tierra hueca, los polos serían las entradas hacia el interior del planeta, enormes aberturas ocultas en estas regiones polares. La exploración moderna no ha encontrado evidencias de tales aberturas, pero el hecho de que los polos sean lugares remotos, fríos y difíciles de estudiar mantiene viva la imaginación. El almirante Richard Byrd y las historias polares. Una de las figuras más citadas en este tipo de debates es el explorador estadounidense Richard E. Byrd. Byrd fue uno de los pioneros de la exploración aérea de la Antártida del siglo XX. Sus expediciones ayudaron a mapear grandes áreas del continente. Con el tiempo surgieron historias que afirmaban que Byrd había visto tierras más allá de las regiones conocidas durante sus vuelos polares. Sin embargo, los registros históricos disponibles describen principalmente exploraciones científicas del continente antártico. Aún así, su nombre aparece con frecuencia en debates sobre los polos. Tengo algunos videos dedicados a él, por si gustas echarles un ojo. Las rutas aéreas y los polos. Otro punto que suele mencionarse es el de las rutas aéreas. Algunas personas creen que los aviones evitan los polos deliberadamente. En realidad, algunos vuelos comerciales sí pasan cerca de las regiones polares, especialmente entre América del Norte y Asia, pero muchos vuelos prefieren rutas que faciliten aeropuertos alternativos, mejores condiciones climáticas, comunicación con centros de control. Las rutas aéreas no siempre siguen la distancia más corta posible. A veces se eligen por razones de seguridad o logística. ¿Por qué estos temas generan tanto debate? Porque en el fondo tocan algo muy profundo, la confianza.
La ciencia moderna se basa en instituciones, agencias espaciales, universidades y datos técnicos que la mayoría de las personas no puede verificar directamente. Para muchos eso es suficiente. Para otros surge una pregunta: ¿y si todavía hay partes del mundo que no entendemos completamente? No necesariamente conspiraciones gigantescas, pero sí lugares que siguen siendo misteriosos. La Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta. Capas de hielo de varios kilómetros de profundidad, lagos subglaciales ocultos durante millones de años. Incluso hoy los científicos siguen descubriendo cosas nuevas bajo el hielo. Así que, aunque muchas teorías no tengan evidencia sólida de cosas así, una cosa sí es cierta: la Antártida sigue siendo uno de los lugares más desconocidos de la Tierra. Y mientras exista ese continente blanco en el borde del mundo, siempre habrá alguien preguntándose qué más podría esconder. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.